Autismo, genético aprendido. Hay una base, está claro, que no se sabe muy bien cómo funciona y que predispone al aprendizaje de conductos autistas, pero hay una base potente. Estaba viendo el debate que tuviste con el psiquiatra en el último Psicofest, que siempre te lo voy a decir, te pasaste, fuiste demasiado dura. No, perdona, tú dices, a mí me parece que te pasaste. Bueno, yo no era el único que lo pensaba, ¿eh? Pero eso no es una verdad absoluta. Y aprovechando que sacas el Psicofest y ya que me das la opción de hablar. Tú nos hablas de la complejidad que puede llegar a tener análisis funcional, que es cuando ya nos pasamos a los condicionales y a los contextuales. Honestamente, aquí entre tú y yo, ¿tú de verdad cuando estás haciendo un análisis funcional en consulta metes estos elementos tan complejos siempre que quepan? Y que el Psicofest puede ser una cosa muy interesante, pero puede ser una cosa perniciosa si se quedan con que la psicología es un festival. Tú sabes que en la famosa frase que se dice de Watson, de darme no sé cuántos niños y los convertiré, pues resulta que esa frase estaba precedida por otra que decía, esto es una barbaridad tan grande como si yo digo. Empezamos con esa terapia de exposición. ¿Es una habituación o también se está dando una extinción por otro lado? ¿Quieres que me ponga técnica? No sería ni habituación ni extinción. ¿Te resultan aversivas que la gente te trate como si fuera famosa y que una foto, pero alucinaciones con voces complejas? ¿Cómo podemos entender eso desde el punto de vista operante? ¿Por qué el concepto de regla verbal lo estamos usando mal en la gran mayoría de casos? Pues precisamente porque hay gente que solo va al Psicofest. Creo que la gente de Engrama, de Conductín y de Émora. Y entonces mantener ese espíritu crítico frente a todo. Y leer, que no todo es el Psicofest. Muy buenas, bienvenidos al canal de Ale Santos Psicología. Hoy probablemente sea el día más importante de este canal. Tenemos aquí con nosotros nada más y nada menos que a la doctora María Jesús Froxán Parga. Muy buenas, Froxán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cansada? Pues a estas horas ya empezamos a cansarnos. Te Pero agradezco bueno, que me hayas dado el espacio. Muy guapa la estantería, por cierto. estoy Y... en mi despacho de la facultad. o sea, que no estás en tu casa ahora mismo, estás en la facultad. No, estoy en mi casa, estoy en la facultad. Terminamos rápido, no te preocupes, lo intento. Pues nada, por si te podías, siempre lo digo con todos los invitados, ya te conocen, pero por si te puedes presentar un poquito para que te contextualicemos. Pues soy María Jesús Rosán Parga, catedrática en la Autónoma de Madrid, directora del Grupo Algoveo. También dirijo el máster de Análisis de la Conducta aplicada al contexto clínico en ITEMA, un centro que fundé con una compañera hace ya muchos años. También el título de experto en análisis de la conducta en la Autónoma. Y combino mi vertiente docente con la investigadora y la clínica. ¿Cuántas veces habrás hecho esta presentación a lo largo de tu vida? Ya no los digo, ya no lo cuento, ya me sale todo de la misma manera siempre. Muy bien. Bueno, Froxán, decirte que esta entrevista, ya se lo dije a Miriam también, que tuve el placer de entrevistar el otro día, Miriam Rocha, no tiene ninguna estructura, yo te voy haciendo preguntas y vamos fluyendo. Quería decirte hoy, o preguntarte ahora para empezar, ¿qué libro o qué artículo te estás leyendo ahora mismo? Pues estoy leyéndome una novela maravillosa. ¿Te refieres a eso? Porque artículo estoy leyendo otro, pero novela estoy leyendo una novela increíble que se llama El desván de las musas dormidas. Una preciosidad, Fulgencio, creo que es apellido Navarro, pero voy a decir ahora mismo. Argüelles, Fulgencio Argüelles. Es una maravilla, la editorial Acantilado. Estoy disfrutando con cada letra. ¿Lees todos los libros en físico tú? ¿Eh? ¿Lees todos los libros en físico? Siempre. No eres anti... No tengo redes sociales, leo los libros en papel, me gusta llamar por teléfono, pues oye. Eso ahora en el lenguaje más joven, que no quiero decir que tú no lo seas, pero tú me entiendes. No lo soy, porque eso no es un demérito, a pesar de que algunas personas se creen que la arruga es un insulto, pero no, en mi caso corresponde con mi edad y con mis malos hábitos, hay que decirlo. Muy bien, pues ahora aquí se llama, en los tiempos modernos se le dice a este tipo de personas boomer, que bueno, que no es que te lo estoy diciendo a ti, pero para que lo sepas por si algún día lo oyes, que sepas qué significa, ¿vale? En los tiempos actuales, no modernos. Bueno, vale. Modernos eran todos los tiempos en su momento. Sí, visto así, tiene sentido. También quería preguntarte, Froxán, ¿cómo es un día en tu vida? Me da curiosidad, esto ya es cosa mía. Así, elige un día al azar, sé que serán varios... Un día laborable, un día de trabajo. Sí, por ejemplo, sí, sí puede ser. Lo habitual es, me levanto bastante temprano, a las 6:30.
me arreglo, evidentemente, me ducho, desayuno. El desayuno es la comida que más me gusta del día y desayuno con calma. Y me voy a la facultad, intento estar sobre las 8 de la mañana. No suelo llegar porque los trenes se retrasan. Y la mayoría de los, bueno, al menos 2 o 3 días por semana, antes de llegar a la facultad, me paro en la Facultad de Biología, donde tengo una estupenda amiga. Tomamos café, nos quejamos de lo mal que está el mundo, nos consolamos mutuamente y me vengo aquí. Y aquí estoy trabajando en el despacho, tengo clases según los días. 3 días a la semana salgo a correr con mis compañeros, aquí en un monte que hay en la Autónoma, el bosque de Valdelatas. Y suelo traerme la comida de casa, como en el despacho, y luego continúo trabajando. Y depende de lo cansada que esté o del trabajo que tenga, me voy más o menos tarde, más o menos temprano. Llego a casa y si es una hora que me permite aún ir al cine, me voy al cine, que es mi gran pasión, o también tengo distintos ciclos de conciertos, etcétera. Es decir, aunque trabajo mucho, intento también divertirme mucho. Muy bien, te agradezco que me lo cuentes. También quería ahora pasar con una parte más técnica. Bueno, sabes el debate, estaría feo, ¿no? Cuando estaba viendo el debate que tuviste con el psiquiatra en el último Psicofest, que afortunadamente estuve ahí presente, que siempre te lo voy a decir, te pasaste demasiado, fuiste demasiado dura, pero buena calidad de argumento. No, perdona, tú dices, a mí me parece que te pasaste. Bueno, yo no era el único que lo pensaba, ¿eh? Y a mí, a todas las personas que me lo digan, pero eso no es una verdad absoluta. Totalmente. No lo planteaba como tal tampoco. Era solo No, una... no, te voy a decir, te pasaste, no. A mí me parece que te pasaste, o yo veo que te pasaste. Vale. Bueno, pues después de ver ese debate, claro, me surgieron a mí una dudilla un poco existencial. Evidentemente decimos que todavía no se ha comprobado que diferentes factores, digamos, genéticos o biológicos pudieran ser la causa como tal de todo eso que llamamos enfermedades mentales, o mejor dicho, trastornos o comportamientos etiquetados, vamos a decirlo así. Pero yo te quería preguntar, ahora con los estudios epigenéticos que estamos viendo, pues bueno, que diferentes aspectos pudieran alterar la parte de expresión de algunos genes, no pudiera ser que diferentes personas pudieran realmente heredar o por las experiencias con la sociedad, lo que fuera, un nivel menor de serotonina y que eso fuese un factor clave que pudiese estar impidiendo o dificultando que la persona no saliese del problema en el que está metido. Como factor predisponente puede ser, pero todo factor predisponente se puede cambiar. O sea, no digo que una persona que haya heredado un factor X, una disminución en un menor nivel de un neurotransmisor, eso no pueda influir en cómo interactúa, sin duda. Claro, también influye en cómo interactúa, que vivas en Madrid o vivas en Pontevedra. Claro, todo interactúa. Ahora, nunca diré que es un factor causal. Ahora, las interacciones pueden tener más o más peso, o más o menos peso. Los factores en las interacciones pueden tener más o menos peso. Y recientemente tú me preguntabas qué artículo estaba leyendo al empezar. Me llegó un artículo de una, no voy a dar nombres, pero curioso porque además me citan, y me citan mal, curiosamente, citan Parga. Eso, el Zotero es un programa muy traicionero, y a Vicente Pérez lo citan Fernández, porque es Pérez Fernández, ¿no? Una cosa curiosa. Dice que infravaloramos el papel de los factores cerebrales, vamos a decir así de manera general. No, yo creo que los ponemos en su justo sitio. Entonces hay que hacer un análisis individual en cada caso. Hay casos en los que pueden tener más peso, casos en los que pueden tener menos peso. Entonces, desde luego, nunca van a ser factores causales hasta que se demuestre lo contrario. Y aprovechando que sacas el psicofes y ya que me das la opción de hablar, A ver, sí. a mí me parece bastante triste que un psicólogo no tenga una noción clara de lo que es conducta. A mí me criticaron buenos amigos míos que insistiesen que la psicología dice y no el análisis de la conducta dice, el análisis de la conducta dice. Y es verdad, si lo hubiese dicho, probablemente no hubiésemos discutido acerca de qué es conducta. Lo que pasa es que me parece triste que hoy en día tenga que defender el análisis de la conducta como una versión minoritaria de la psicología y no una forma más objetiva de entender la psicología.
Entonces, por eso siempre, para no incurrir en generar desconcierto en la gente, hablo de psicología y no una parte de la psicología. Que la conducta en el siglo XXI se siga entendiendo como una reacción es prehistórico. Y me da lo mismo que sea un psicólogo que lo dice, un psiquiatra o lo que sea. Entonces eso pues hay que modificarlo. Y que hay que modificarlo, hay que hacerlo notar. Y que si además esa persona dice es que yo no opino que eso sea la conducta, es que, chico, esto no es una cuestión de opinión, ¿no? Es una cuestión de definición. Y la definición que recoge con más claridad lo que es conducta es esa, ¿no? Y una definición es un consenso. Y la conducta como reacción pasó a la historia hace muchísimos años. Y después dices que fui muy dura. No, en absoluto. Yo creo que duros son los psiquiatras que siguen obligando a un tratamiento que realmente no es tratamiento, a un maltrato a las personas con una medicación que en muchos casos es injustificada, en otros casos es contraproducente y en otros casos puede ser inocua y en algunos puede ayudar a superar un problema. Yo creo que sí que hay que ser duro con eso, pero muy duro, ¿eh? O sea, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando del bienestar de la sociedad. Y la psiquiatrización, la patologización de los problemas de la vida, es algo muy grave. Y yo seguiré siendo muy dura. Claro, o sea, yo por supuesto no niego ninguna palabra que estés Pero no hablando. tienes que defender tu postura. Tú me has dicho que me pasé y yo me volveré. Si tú le llamas a eso pasarse, lo volveré a hacer una y otra vez. Genial. Pero yo le decía porque yo pienso que quizá en ciertas ocasiones, no en todos los contextos, esa topografía que a lo mejor tú adquiriste en ese momento pudiera incluso producir más rechazo a las personas que intentan, pues no sé, encontrar soluciones o intentar adherirse a lo que es el análisis funcional. No sé qué opinas tú de esto. Claro, pero es que el problema está que un debate en psicofés intente cambiar el comportamiento de la gente. Yo no voy por ahí. Yo en un debate en psicofés delante de 900 personas expongo las cosas entendiendo que los que me están escuchando ya están participando del debate, no estoy convenciendo. A mí no me gusta eso de la tribuna para convencer. Yo estoy explicando. Y si a alguien le llama la atención lo que digo o las opiniones que expongo, cuando son opiniones y no datos científicos, siempre está la literatura para informarse y saber de qué se habla. Yo no creo que un lugar como el Psicofés o un podcast o la entrevista la tenga que hacer para hacer proselitismo, en absoluto, en absoluto. Y más en un contexto como el Psicofés. Me hicieron hace unos meses un podcast grabé con un programa de Compe de podcast que yo creo que era la primera vez no, pero las pocas veces que grabo algo para un contexto que no es de psicología. Entonces el chico muy agradable, habló de un montón de cosas. Jamás los vuelvo a ver, jamás veo comentarios, jamás, y en este caso sí los vi. Y me di cuenta que digas lo que digas, y mira que el tono fue absolutamente afable, de explicar, etcétera. Vamos, me dieron por todos los lados, además con unos comentarios, unas agresiones, supuestas agresiones, me hace mucha gracia, porque aquí, a mí que me digan que tengo más arrugas que no va a pasar, me hace muchísima gracia, pero ¿qué te cree? ¿Que no tengo espejos en mi casa? ¿O que porque tengo una edad ya no estoy en una cueva como los neandertales? Y se creen que con eso a mí alguien me puede ofender, me divirtió bastante. Me dio pena porque luego insultó a la cantidad de tarados o algo así que dice que me siguen. Como yo no sé cuántos tarados o no tarados me siguen, porque desconozco los medios, pienso que las personas que a lo mejor me sigan y escuchen eso, lean eso, no les va a gustar tanto, ¿no? Pero a mí que me digan que tengo arrugas, además lo hace muy gracioso porque dice, esta persona cree que sus arrugas son una conducta. No, yo le diría que es un fruto de una conducta. Tomar el sol sin protección, no echarse crema hidratante, una vida juvenil un poco desfasada. Fruto sí, pero no conducta. Hombre, a este punto llego. Entonces estas cosas me divierten. Así que si me dices que me voy a divertir con esta entrevista, me estoy divirtiendo. Genial. ¿Y no tienes pensado ir a, por ejemplo, otros podcasts como de, no sé si lo conoces, The Wild Project, que es bastante, bueno, conocido a nivel España por lo menos y Latinoamérica también? Y creo que podrías aportar mucho ahí. Pues te pasará lo mismo probablemente que con el de PD Podcast, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos te expones a eso. Mira, por ahora tengo muchísimas cosas que hacer. Algunas cosas que me están gustando muchísimo, que es escribir unos textos. Tengo que preparar un
encuentro muy curioso, no quiero hablar de ello, que me ofrecieron una cosa realmente extraña y tentadora. Nunca participé en algo así. Tengo varios viajes a dar cursos, conferencias y talleres. Tengo mi vida cubierta y tengo un verano de vacaciones por delante que no me va a quitar nadie. Genial. Vale, Froxan, quería preguntarte, esto, no sé, es mera curiosidad. Cuando tú, porque claro, tú nos hablas de la complejidad que puede llegar a tener análisis funcional, que no siempre es, bueno, secuencia de 3 términos, sino que a veces también hay 4, 5 y demás, cuando ya nos pasamos a los condicionales y a los contextuales. Pero, honestamente, Creo que te aprovechó el curso. sí, fue bastante enriquecedor. Honestamente, aquí entre tú y yo, ¿tú de verdad cuando estás haciendo un análisis funcional en consulta metes estos elementos tan complejos siempre que quepan? Lo intento obtener información suficiente como para meterlos. La verdad es que pocas veces se obtiene información, porque estarías muchísimo tiempo evaluando, muchísimo tiempo haciendo pruebas, muchísimo tiempo haciendo cambios, y no nos podemos permitir eso, pero lo intento. El otro día me decía un antiguo alumno, ya casi doctor, que no se dedica a la clínica, me decía que ITEMA es el centro donde más se une análisis experimental y análisis aplicado. O sea, nosotros sí intentamos que la clínica psicológica sea un lugar lo más parecido a un laboratorio en el mejor término, no porque se haga experimentos con la gente, sino porque se apliquen los resultados de tales experimentos. Entonces, discriminaciones condicionales, eso sí, porque es que es raro que te encuentres un comportamiento natural en el contexto natural, en el contexto no experimental, que no esté bajo control de una discriminación condicional. Es raro que solo haya un elemento que controla la respuesta, suele haber condiciones. Y el control contextual, evidentemente, es muchísimo más complejo y ahí estamos hablando de lenguaje. El lenguaje que altera el papel discriminativo de los estímulos condicionales, por ejemplo. Sí, como el idioma, ¿no? Exactamente. Entonces, lo intentamos, evidentemente, en muchos casos vamos adelante sin tener en absoluto claro si las cosas son con la precisión que a nosotros nos gustaría plantear, aunque hagamos hipótesis que no se acaban de fundamentar porque no nos da tiempo, insisto, a recoger tantos datos. Hay que ayudar a la gente. Y cuando tú te pones a hacer un análisis funcional, ¿cómo lo vas estructurando? O sea, me da curiosidad. Empiezas a poner, ¿cómo lo haces tú sobre el papel? Tú concretamente. Yo normalmente lo que hago es primero empezar a listar aquellas conductas problema, no la queja solo del consultante o del cliente, sino de lo que yo he ido sacando en sesión. Este problema, este problema, este problema, este problema, que yo veo o que no, nos ha dicho, ¿no? Pero no solo, o sea, quiero decir que no solo la queja, sino todo lo que yo veo. Y entonces empiezo a repasar todas mis historias clínicas y a ver en qué momentos decía eso, asociado a qué tipo de verbalizaciones y qué me cuenta qué ocurre después cuando es una conducta extraclínica. O sea, empiezo por la respuesta siempre, yo soy como se lo enseño a mis estudiantes, y luego a entender en qué contexto se produce esa respuesta asociado a aquella. Y es donde sí empiezo a hacer esta descripción, de secuencias de descripción, y luego ya es cuando empiezo a establecer posibles funciones. Esa es la forma de proceder. Por supuesto, también la persona no es un conjunto solo de respuestas, sino que es de respuestas en un contexto con una serie de variables que lo alteran. Esas variables son fundamentales. Ok. Y antes bueno, empezamos a hablar del psicofé. Quería preguntarte, cuando yo estaba ahí, vi que a veces como que tirabas un poco de beef, rollo, que tirabas unas pullitas al psicofés como, digamos, no sé, cómo lo denominamos. Quiero saber por qué, o sea, quiero explorar estas razones. ¿Te da miedo, digamos, o un poco de rechazo que el análisis de la conducta se haga como así mainstream o de moda y eso pierda la rigurosidad o por qué? Me da miedo que sea una moda, entendiendo la moda como algo efímero, transitorio, pasajero. Si fuese mainstream fundamentada, bienvenido, ojalá. Y, por supuesto, ¿cuál fue la última cosa que dijiste? No me acuerdo, no lo recuerdo. En cualquier caso, me da miedo que sea el punto o la fuente de conocimiento de las personas. Por eso no me preocupa nada que alguien diga me pasé. Si ese me pasé
implica pensar por qué me pasé, a leer a ver si me pasé o no, o sea, que no solo se puede en la forma, sino también en el contenido. O sea, si ese pasarse fue suficientemente atractivo, llamativo, no atractivo, perdón, para que la gente se quedase con ello, bienvenido sea. También quería preguntarte, esto es algo, bueno, para saciar mi curiosidad de conocimiento. También te digo una cosa, no sé si recuerdas que en el psicofest, bueno, y mis pullas son precisamente para que la gente entienda que hay muchas más cosas y que el psicofest puede ser una cosa muy interesante, pero puede ser una cosa perniciosa si se quedan con que la psicología es un festival. Una de las cosas para mí malas que tiene el psicofest en contra de lo que tienen los congresos es que no permite después diálogo, debate, preguntas. O sea, la gente, yo cuando estoy en el público escuchando cosas que dicen los demás, hay cosas que me oye, me encantaría preguntar. Y eso de que no pueda ser así me resulta tremendamente molesto. ¿Vale? Vale. Sí, empecé a decirte algo y no me acuerdo, pero ya sabes. No te preocupes, si te acuerdas ya me dices. Te quería preguntar, ¿por qué? No sé si me lo vas a poder responder porque sé, bueno, que el análisis funcional es ideográfico y demás, ya sabemos eso, pero no he entendido nunca y sigo sin entenderlo porque hay cosas que nos hacen risa. Es decir, parece una pregunta muy tonta, pero creo que tiene trasfondo detrás. ¿Cuál es, o sea, no sé si nos pudieras poner un ejemplo de algún condicionamiento o cómo, o si se considera respuesta operante, es que no lo sé, la risa, que me pueda a mí permitir entender cómo, por ejemplo, un meme de un gato me puede hacer risa. O sea, ¿por qué eso? No, pero tú espérate, tú estás yendo mucho más allá. Tú piensas en cómo los niños aprenden a reírse. Sí. ¿Tú has visto alguna vez a un padre o una madre haciéndole carantoñas al niño? Sí. Las carantoñas suelen ir acompañadas de gestos, de caricias, de toqueteos, de cosquillas, y eso elicita una respuesta incondicionada, un gesto, ¿vale? Ese gesto está reforzando la conducta del padre o la madre que continúa, pero el niño aprende a asociar esas palabras, sonidos, vamos a decir así, esos gestos, eso tal, con esa respuesta de ajá, o ese ruido, esa carcajada. Y a partir de ahí empieza todo el aprendizaje social de cómo nos reímos ante determinadas cosas. Tú piensas cómo nos enseñan a reírnos. Ya. Te ríes ante un meme, te ríes ante unas palabras, te ríes ante algo que recuerdas que viene siendo todo lo mismo. Es decir, todo eso incluye elementos que tienen que haberse asociado a situaciones, porque las palabras en sí no tienen significado si no las asocias a una situación. Para un niño, cuando aprende a reírse, lo que hace es responder con un gesto totalmente incondicionado ante un tipo de estimulación. Y al final se asocia lo que se dice, la forma en la que la dicen. O sea, tú piensas en... Tú conocías, es un cómico que se murió, Eugenio. Hicieron una película muy buena sobre él. ¿Te suena? Más o menos, pero no, o sea, sé que no la he visto, pero sí me puede sonar. Pues los niños se ríen con los payasos. Se ríen, tú sabes, los payasos, ¿no? O sea, los payasos hacen gestos, bromas, empujan uno al otro, hacen tonterías. No tienen contenido sus chistes. Ves a dos payasos haciendo eso, tonterías, y te pueden reír o no. Muy asociado a esa forma infantil de empezar a reírse. Bueno, pues Eugenio era un señor que, aparte de estar vestido absolutamente de negro, sentado en una banqueta y con un pitillo así, era catalán, empezaba, ¿sabes, Diu? ¿Sabes? Algo así decía, ¿sabes, Diu? ¿Sabes aquel? Contaba los chistes. Serio. La antítesis de esa risa infantil. Si tú le pones a un niño, a Eugenio, no se reiría jamás. Para llegar a aprender eso, tienes que haber pasado por todas las risas de los payasos, las bromas en clase, acompañadas de elementos que incondicionalmente provocan este tipo de gestos o de salidas. O sea, que si yo me río por un payaso es porque mi madre me hizo gestos parecidos en su momento. Oye, no seas tan primitivo, tú, Tú me dijiste, ponme un ejemplo. Yo estoy hablando de cómo aprendemos a reírnos ante cosas. No estoy soltando una tesis doctoral acerca de la risa.
Yo tengo que ir buscando titulares porque si no, Pues, no van pues como pongas esos titulares, el otro día contaba un compañero, contaba una cosa muy graciosa, muy graciosa. Tú sabes que la famosa frase que se dice de Watson, de darme no sé cuántos niños y los convertiré, pues resulta que esa frase estaba precedida por otra que decía, esto es una barbaridad tan grande como si yo digo. ¿En serio? En serio. Madre mía. Pues por eso, ojo con los titulares. Ahora dices, la doctora Frochan dice, los niños de tal... Ay, por favor. Pero eso es para que cliques y ya luego te encuentras... No, o sea, ni hablar. Yo a ese juego no juego. No, no te preocupes que era una broma, no te lo voy a hacer. Bueno, gracias por el ejemplo de la risa, me gustó bastante. Quería preguntarte, ¿has llegado a pensar, honestamente, que en ocasiones, pero pensar de verdad, ¿eh? O sea, con una creencia fuerte, que en ocasiones puede ser un poco reduccionista? Reduccionista no en el sentido de explicar de otro nivel de análisis, reduccionista en el sentido de, bueno, que te pasan cosas por alto. Yo no sé si en ocasiones soy reduccionista. Lo que sí te puedo asegurar es que intento no serlo jamás. Ujú. Intento no serlo jamás son dos negaciones. Intento no serlo en ningún momento. ¿Pero has tenido algún punto de inflexión que dices, uff, si de verdad me estoy equivocando? Ahora, sobre todo en los últimos años de experiencia. Vamos a ver, una cosa es mi equivocación personal, que puedo equivocarme como cualquier persona, solo faltaría, y seguro que me equivoco muchísimas veces. Y otra es las equivocaciones que pueda tener un modelo, una teoría. Yo personalmente me equivoco muchas veces. Considerar que el análisis de la conducta tiene equivocaciones, ¿no? Tiene confusiones, cosas que hay que aún que trabajar, que aclarar, pero errores no. Me parece el modelo más sólido que hay. Ujú. Pero por supuesto que yo me equivoco, ¿cómo no me voy a equivocar? Vamos, no hay nadie que no se equivoque. Pero una cosa es que alguien se equivoque y otra cosa es que se equivoque un modelo. Entonces, Vale. no creo que el análisis, o sea, no creo, no. Lo que yo sé del análisis funcional de la conducta o el análisis de la conducta en general me da toda la garantía para pensar que es el modelo. Vale. Y volviendo también de nuevo a las preguntas técnicas, cuando digamos que hemos adquirido un condicionamiento clásico, ¿vale? O sea, por condicionamiento clásico, por ejemplo, una fobia a los ascensores. Y de repente empiezan estas conductas operantes de evitación o de escape ante pues, tener que subirse al ascensor. Y empezamos, bueno, la persona empieza a ir a terapia y ya digamos que empezamos con esa terapia de exposición, de ir acercándonos poco a poco, demás, todo ese rollo. Realmente, cuando la persona se empieza a subir al ascensor poco a poco y se empieza lo que decimos habituar, ¿es una habituación o también se está dando una extinción por otro lado? Pues mira, si quieres que me ponga técnica, no Adelante. sería ni habituación ni extinción. Ostras, que me digas que no es extinción por el tema de la contingencia, que es difícil cero, ¿vale? Pero lo de habituación me dejaste loco ahora. Pues si la extinción está claro por qué, porque para que haya extinción tiene que darse las 4 condiciones y que dé menor que, ¿vale? Eso ya creo que sí que aprovechaste bien. Ahora lo de habituación. Porque la habituación es un fenómeno que solo ocurre ante el EI. La Ostras, habituación es un fenómeno uniestimular. Esa parte estabas dormido. pues esa parte no sé, pero si siempre decimos que se da una habituación. No, lo decimos de una manera, porque lo decimos de una manera coloquial para que la gente entienda habituarse como acostumbrarse. Pero la habituación como fenómeno es un fenómeno, como fenómeno psicológico, es un fenómeno de estimular. Tanto la habituación como la sensibilización. No Ujú. ocurre ante un S, sino ante un EI. Pero como el S está asociado al EI, se puede considerar un estímulo, digamos, el S, ¿no? No, porque habituación, fíjate, cuando tú estudias los aprendizajes, estudias 3 tipos de aprendizaje. El aprendizaje uniestimular, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El aprendizaje uniestimular es la modificación de la conducta ante un único estímulo, ante un EI, porque si es ante un EC ya ha habido un aprendizaje previo, ya no es uniestimular. Y entonces solo en el uniestimular hay habituación ante el EI, fenómenos pasajeros transitorios o sensibilización ante el EI. Cuando hablamos de sensibilizarnos o habituarnos a fenómenos que son aprendidos ante el C, ya no estamos utilizando mal el término. Pero entonces, ¿qué palabra usamos para denominar ese procedimiento? Pues es que no hay una palabra porque lo que estás mostrando es una disminución de la respuesta.
no hay una palabra para explicar el fenómeno. La respuesta disminuye por una exposición ante el ESE que llega a un momento en que permite romper la predicción del ESE sobre el EI. Y ese momento, no hay un momento ¡pum!, que aparezca ahí. Eso varía muchísimo según la historia de aprendizaje, tipo de ser, la intensidad, la duración de la exposición, etcétera, etcétera. Quería preguntarte, sobre todo ahora que he estado viendo que, bueno, ya me responderás tú. Cuando estás hablando con gente, digamos conmigo ahora, por ejemplo, con tus alumnos, con tu familia, ¿estás castigando y reforzando conscientemente en el sentido de que tú verbalizas que, oye, voy a reforzar esto, voy a castigar esto? ¿Lo haces? Ahora mismo, por ejemplo, estás en, no sé, yo sé que no soy tan importante, pero quiero saber si tú te pones a decir, esto que está diciendo voy a castigarlo bien de esta manera o te sale ya automático. Conscientemente, ahora dime tú esa palabrita que te... Lo operativicé, te dije verbalizar que... Eh, por supuesto que no. Vale, Pero vamos, pero conscientemente, es decir, haciendo cosas donde yo explicito previamente la relación de contingencia para que ocurra, no. pero No, en terapia sí, ¿no? salvo que quiera producir algún cambio. Mira, te voy a contar una anécdota. Adelante. Cuando mi hija era pequeña, íbamos por la calle, su padre, ella y yo. Y yo quería, no me acuerdo, conseguir algo, pues elegir la película a la que íbamos o el sitio donde íbamos a comer, lo que sea. Quería conseguir algo. No, no Yo quería conseguir algo. Había algo que le avisaba de que cierta respuesta me estoy hablando en plan coloquial y estoy contando una anécdota. Ahora sí, ¿no? Una anécdota coloquial. Quería conseguir algo y yo sabía cómo planteárselo a mi pareja para tener muchas más posibilidades de que dijese que sí. Y entonces, ahí, de manera consciente, si quieres decirlo de esa forma, yo empecé a hacer todo aquello que me llevaba a salirme con la mía. Y entonces mi hija, que estaba acostumbrada, debía tener 6 o 7 años nomás, me dice, mamá, ¿cómo se te nota? Así que ya ves, cuando lo quiero hacer así en un contexto natural, de manera que maneje las contingencias, se nota mucho. Vale, me queda claro entonces. Otra cosa, Frox, también quería decirte. Claro, yo, evidentemente, hay mucha gente que te admira, y lo sabes. A veces demasiado exagerado, o sea, topografía un poquito intensa, pero bueno, es la realidad. Yo cuando te conocí en el curso de Engrama de análisis funcional avanzado, pues yo llegué ahí un poco fanático con mi libro, una foto, firma el libro, tal. A ti, honestamente, estas cosas, porque yo lo veo en tu cara, ¿te resultan aversivas que la gente te trate como si fuera famosa y que una foto, me da curiosidad? Aversivo no es la palabra. Aversivo es un término que solo se utiliza por los estímulos incondicionados. Esto va a ser una pelea ahora. Edu Polín está haciendo mucho daño, ¿eh? No, por favor. Mucho daño, no, mucha claridad. No, me resulta sorprendente a veces. No, aversivo no. Ni siquiera molesto, vamos a decir, cansado muchas veces. Pero yo puedo entender a la gente, puedo entender que les pase esto. No entiendo cómo les pasa con algo que yo pueda decir, o sea, no con mi persona, pero sí entiendo que a ti te guste muchísimo a alguien. Mira, yo estuve el otro día, estaba en Pontevedra y había la feria del libro allí, estaban hablando 3 novelistas, todos los cuales a mí me gustan muchísimo, escriben en gallego. Y uno de ellos era Pedro Feijó. Para mí Pedro Feijó es una cosa maravillosa. Y yo me puse a la cola para que me firmase el libro. ¿Entiendes? Entonces pienso, pues a lo mejor hay alguien que le parece que tener el libro firmado por la autora pues es algo valioso. Entonces, es verdad que muchas veces me canso, muchas. Ya después de un curso me duele la cabeza y quiero irme a dar un paseo, a tomarme un vino, pero yo lo puedo entender. Vale, eso me da curiosidad. Ahora que hablabas de que el término aversivo, es que era otra pregunta que te quería hacer, que el término aversivo y apetitivo solo se puede aplicar a los incondicionados. ¿Estaría correcto, o sea, sería correcto entonces decir, si hablamos de los condicionados, excitatorio aversivo o tampoco? Claro, Vale, o sea, tengo que meter si el predice o si no, o si predice la no aparición. claro, sí, sí, sí. Vale. Perfectamente, excitatorio, inhibitorio, aversivo, apetitivo, pero, no todo es tan fácil. Resulta que la mayoría de los estímulos condicionados que trabajamos nosotros, o sea, que vemos en el mundo cotidiano, son estímulos condicionados de segundo orden.
Ujú. predicen o no la aparición de otro estímulo condicionado, con lo cual ya no podrías decir excitatorio aversivo, excitatorio repetitivo. Y si lo digo como una cadena, o sea, excitatorio. Al infinito y aburres al oyente, y es lo mejor que digas, voy a utilizar el término aversivo para que me entendáis, pero Pero entonces todos los, o sea, en cualquier condicionamiento de segundo orden, imagínate complejo, en el sentido de que hay muchas asociaciones de segundo orden, siempre va a acabar, o o sea, sea, segundo orden. sí, pero complejo en el sentido que es una cadena larga, ¿vale? Me refiero. No, pero no puede haber cadena larga. El condicionamiento pavloviano se debilita después de una tercera asociación, no suele ocurrir. Ah, vale. Ah, pues eso no desconocía. Vale, pero siempre va a acabar en un estímulo incondicionado al final de la cadena, digamos. Sí. Al final de la cadena, no. En algún momento de la historia de aprendizaje. Una de las cosas que muchas veces la gente confunde es que el hecho de que hablemos del aquí y ahora no quiere decir que la historia de aprendizaje no tenga peso. O sea, tú no puedes entender muchas acciones o reacciones ante estímulos si no sabes cómo esos estímulos han aprendido sus eh, características de control, ya sea pavloviana o operante. Ujú. Entonces, ir a la cadena implica ir a una cadena histórica. Entonces, ya no te hace falta, ¿entiendes? Ya en algún momento hubo una asociación. Vale. Bien, también ahora quiero pasar con las disposicionales. Siempre, bueno, yo te he escuchado a ti decirlo, corrígeme si no es así, pero juraría que lo dijiste, que las disposicionales como tal son estables y las operaciones motivadoras, pues no son estables. No, no, perdona, no. Eso lo aclaro continuamente. Todas son variables que pueden alterar la función. El término disposicional es un término que tomamos del análisis interconductista, del análisis contingencial, y hacía referencia y clasificaba morfológicamente lo que podrían ser las variables disposicionales, variables biológicas, historia de aprendizaje, variables macroculturales, microculturales, etcétera, 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 ¿no? O sea, era una forma de organizar todo aquello que podía alterar una secuencia funcional dada en un contexto habitual. Nosotros, para ser más didácticos, para que la gente entienda, todos son disposicionales. Dividimos, pero ya lo estamos empezando a dejar de hacer porque muchas veces las clasificaciones se toman como verdades absolutas y no son más que clasificaciones y Ujú. pueden ser más cómodas o menos cómodas, ¿no? O sea, por ejemplo, la clasificación toda de la botánica, toda la clasificación de Linneo, hubo un momento en el tiempo que cambió por completo porque se encontraron que había características definitorias de las plantas que eran más apropiadas de las que antes se usaban. Pues esto, sin llegar, por supuesto, al nivel de Linneo ni la importancia que tiene la clasificación en botánica, nosotros cuando exponemos mi grupo, quiero decir, antes decíamos disposicionales y dentro de esas disposicionales motivacionales, y ahora hablamos de variables que pueden alterar una contingencia conductual. Y entonces hablamos de variables estáticas y de variables más o menos permanentes y de variables motivacionales, variables que se pueden manejar. Pues variables disposicionales y motivacionales. Pero el título es variables que pueden alterar una función. Vale, pues cuando decimos que son estables, En la edad, claro, pero ¿no sería mejor decir relativamente estables? en algunos casos sí, pero en otros casos que tú midas 1,70 o tengas 5 dedos o hayas nacido en Pontevedra o tu padre sea médico, eso es estable. Claro, y entonces la edad no podría pasarse a considerar una operación motivadora, porque no es estable, o sea, cada año tienes una edad diferente. Y no es la edad y Es que tampoco. afortunadamente la terapia psicológica no dura años y es raro que durante el año de la terapia tu cliente cambie de año, salvo Exacto. que lo pilles al final de un año y entonces sí. Buena respuesta. No me esperaba ese argumento. Está bien. Ok, comprendo. Bien, otra cosa que quería preguntarte, Froxan. Hay Cuando. otras bromas aparte. La edad como disposición no cambia año a año, Pero cambiar las edades. pero no año a año, ¿entiendes? Entonces la edad, tú tienes ahora, estás en los 50, estás en los 60, estás en los 20, estás en los 30, al 30, 20, o sea, hay mucho se une, hay una serie de variables asociadas a la edad que potencialmente, pero asociadas no a tu año concreto nacido en tal fecha, Claro, sino claro. a la edad como algo más general. ¿Vale? Ujú. Bueno, pero también para el nivel de desarrollo cerebral, por ejemplo, sí nos podría ser útil en los primeros años de vida, me refiero. Que por supuesto tiene que haber una interacción con un entorno, un contexto, pero sí que hay, digamos, no es el mismo cerebro un bebé, el de un bebé de 2 años que de uno. Totalmente, sí, sí, Ah, sí, por supuesto. pero sí, sí, entiendo. Vale, Sí, pues como. lo que pasa es que aunque no sea estable, tú no la puedes manejar.
Las Ujú. motivacionales sí, tú las manejas. Ah, vale, o sea, que son estables la entendemos también como que no podemos manipularlas. Hombre, no, es que tampoco es tan exacto, pero sí hay una gran parte de, no sé, claro, no es tan exacto porque tú antes me dices, cambia la edad porque tú vas creciendo, también puedes cambiar de país, puedes cambiar de ciudad, pero en el momento en el que estamos actuando son más o menos estables. Vale, ¿Sí? bien, perfecto. Bien, lo que te estaba diciendo antes era que siempre decimos que el estímulo, en el condicionamiento clásico, ¿vale? El estímulo no se asocia a la respuesta, sino que lo que te está asociando es a otro estímulo, incondicionado en caso de primer orden o segundo orden si es condicionado. Entonces, se me ocurre a mí el ejemplo de un dolor de barriga. Me como una manzana, por ejemplo, y ya sea porque esa manzana está podrida, porque tenía un virus, por ejemplo, ¿vale? Me empieza a doler la barriga, entonces empiezo a asociar la manzana no al dolor de barriga, porque esa sería la respuesta. Entonces, ¿a qué? Al virus, exactamente. O sea, el virus sería el estímulo al que estoy asociando la manzana. No entiendo el ejemplo. Vale. O sea, si estamos asociando dos estímulos entre sí y no un estímulo y una respuesta, en el condicionamiento aversivo gustativo, por ejemplo, que yo muerdo una manzana y por un virus, imagínate, justo el virus empieza a hacer efecto, ¿qué dos estímulos se están asociando ahí? ¿La manzana y el virus? Espera. Tú primero dices, yo tengo algún tipo de alteración gástrica, de manera que comiendo siento un dolor o siento una molestia. Exacto. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. ¿Cuál es el ¿Vale? estímulo condicionado ahí? La, La- la- la alteración gástrica que tengas, y la respuesta sería el dolor de barriga. el dolor, las náuseas, lo que sea. Pero en caso de que yo tenga un virus, Era, vale, lo que sea. El virus está produciendo algo. Ese algo que produce es el EI. no, ese algo que produce es la RI, ¿no? No, la RI es el dolor o lo que sea. Lo que a ti te hace sentir dolor es la lesión, el tener los jugos gástricos mal, el tener Virus. acidez, que a su vez están causados por un virus. Pero eso no es psicológico, eso es biológico. Cuando se pregunta el comportamiento biológico, comportamiento psicológico. O sea, si tú tienes un virus que causa algún tipo de alteración que provoca dolor, esa alteración que tienes es el EI que te provoca el dolor. Si tú resulta que coincide que te estás tomando la manzana cuando estás teniendo esa alteración, lo que se asocia es esa alteración con la manzana. Y cada vez que acerques una manzana a la boca te provoca un dolor similar, aunque no haya alteración. Sí. Porque tú piensas que el virus no tiene por qué estar teniendo un efecto. Lo que se condiciona no es el virus que pasa desapercibido. Lo que se condiciona como estímulo incondicionado es el efecto del virus. Claro, pero es que para mí el efecto del virus es la respuesta, que como efecto tiene que me dura la barriga. No, sí, pero entiéndeme, la respuesta es la respuesta incondicionada ante algún tipo de alteración. Si el virus no está ahí provocando algo que impide que digieras la manzana, no va a pasar nada. No Ujú. va a haber condicionamiento. Vale, vale. Sí, sí, No, entiendo. Ok. Vale, también un tema un poquito más complejo. Alucinaciones, no va a ser muy denso. Normalmente, o sea, permíteme aquí hablar, saltarme cosas, pero normalmente solemos entender las alucinaciones por procedimientos de condicionamiento clásico, ahora sé que hay excepciones, y los delirios, al ser pues conducta verbal encubierta normalmente o pública, como respuestas operantes. Pero yo las alucinaciones por condicionamiento clásico más o menos las entiendo bien, pero alucinaciones con voces complejas, que literalmente escuchas voces que te están dando un mensaje, ¿cómo podemos entender eso desde el punto de vista operante? O sea, el discriminativo tiene tanto poder como para evocar que tú escuches un mensaje, yo a priori no te puedo decir ni que sí ni que no. Tengo que estudiar la historia de aprendizaje de esa persona. Pues a priori, ¿por qué no? pero podría pasar. Claro que podría pasar. Pero es que, ¿y entonces qué sería? ¿Yo mismo hablándome pero sin darme cuenta? ¿Cómo que sin darte cuenta? Es que tú nunca te hablas a ti mismo. Claro, pero cuando lo conceptualizamos dentro de una alucinación operante, digamos, yo, O sea, estás mezclando cosas. O sea, vale, no veo lo complejo de eso que me estás diciendo, porque el discurso morfológicamente sea complejo no quiere decir que el elemento que lo desencadena sea complejo. claro, Hay pero una sí, frase de Skinner que a mí me gusta mucho, que es que la complejidad morfológica de un comportamiento es mucho más larga la frase, pero viene diciendo eso. No tiene tanto que ver con esa morfología, perdón, la complejidad de un comportamiento que aparece muy rico, muy variado, muy
con muchas morfologías distintas, no, la complejidad no tiene que ver con esa morfología, sino con la complejidad de los estímulos de control. Entonces, en una alucinación donde hay muchas cosas, la persona se dice, alucinación, perdón, en un discurso que no está generado por un discriminativo, no está generado, no está discriminado por un discriminativo público, lo que no sabes es qué tipo de discriminativos están dando lugar a esa conducta operante de empezar a fabular. No lo sabes. Pero, Pero, pero hay una pregunta antes de nada, ¿por qué llamas a eso alucinación y no delirio? hombre, si entendemos que la persona, por ejemplo, no verbaliza que siente, o sea, que la voz no es suya, que literalmente percibe la voz y Sí. que no es suya, a mí me lleva a pensar que lo podríamos conceptualizar dentro de alucinación. Tú cuando sabes que una persona percibe la voz, es porque estás dentro de la cabeza de la persona o porque la persona dice que percibe la voz. Me lo verbaliza esa persona, evidentemente. Lo verbaliza, ¿verdad? Ujú. Vale. Que insinúa, o sea, que puede estar... No Que a puede la- estar verbalizando que oye una voz. Pero ¿y qué es? O sea, es conducta verbal encubierta igual. Probablemente, no lo sé. Yo tendría que estudiar cada caso. Vale. Tú estás dando por bueno que existe una realidad que la persona verbaliza y no que la conducta es verbalizar. Ujú. Estás intentando decir que hay una realidad que explica esa verbalización y que es distinta a la propia verbalización. Yo me lo plantearía. Vale. Vale. Y diciendo, cuando decimos, por ejemplo, que un pensamiento, por ejemplo, con los pensamientos intrusivos, el pensamiento como tal, no como conducta vocal, sino conducta verbal compleja, no puede ser una respuesta condicionada. Pero yo te quiero decir, preguntar, ¿no pudiera ser que, yo sé que, pero da igual, te lo voy a plantear, a nivel, por ejemplo, neuronal, vamos a intentar conceptualizarlo así, literalmente hubiese, pues, yo qué sé, ahí una conexión directa y un estímulo activase automáticamente, ya no, es que no sé cómo explicarlo, o sea, no Pero, por, pero dime, activase automáticamente que el empezar a hablar. el, una conducta verbal que sea lo suficientemente compleja como para que digamos que no es una respuesta condicionada, pero que a lo mejor sí que podría ser una respuesta condicionada. Pero tú no te das cuenta que siempre que digas empezar a hablar es algo aprendido. Y las respuestas condicionadas no son respuestas aprendidas. Claro, sí, sí, o sea, eso no lo niego, pero luego no pudiera llegar a pasar a un control. Pero entiéndeme, si falla eso, que a un control estricto, yo no voy ahora a ponerme si una alteración neuronal no puede dar lugar a eso. No voy a discutir eso. Estamos discutiendo la parte psicológica, no la parte neurológica. Sea lo que sea, activado por una neurona, por un neurotransmisor, por una lesión en el lóbulo frontal, me da igual, cuando hablas es aprendido, Vale, sí, sí, o sea, entonces tiene que ser respuesta operante siempre. siempre. Vale, pero lo que yo te digo es, no puede ser que algún estímulo, por cuestiones cerebrales de conexiones neuronales, consiga elicitar al menos dos palabras Pero no seguidas. te das cuenta que si estás hablando de una conexión neuronal, estás hablando de un EI, entonces no sería una respuesta condicionada, sería una respuesta incondicionada. Pero ¿Cómo no, que no? no necesariamente, o sea, tenemos conexiones neuronales que son que pudiéramos, digamos, que son condicionamientos de segundo orden, no ¿De qué? necesariamente. ¿Eh? ¿De otra palabra? Entonces ya me lo pones en bandeja. No, no entiendo. O sea, a ver, si no puede haber un estímulo condicionado que esté asociado a otro. Explícame cómo, pero no hablemos de posibilidades. Dime cómo puedes hacer que una conexión neuronal sea un EC. Dímelo. O sea, pero no, no, espera. Me estoy refiriendo, o sea, me estoy yendo a otro nivel de análisis simplemente para entenderlo de una perspectiva distinta. O sea, la conexión neuronal en sí no es el EC es lo que la activa. Me estoy refiriendo a, ¿me entiendes? No me estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejemplo del ascensor. Yo asocio el ascensor con el encierro, EC con EI, ¿vale? Eso a nivel de cuestiones neuronales está creando una conexión. Tiene que haber un sustrato fisiológico que lo permita. Por ejemplo, las alucinaciones ocurren a partir de esas conexiones condicionadas, pero lo que no veo es dónde está el hablar. Pues por eso no pudiera ser que se pudiera dar esto a ese nivel, al menos Pero de no, dos palabras. yo no digo que no digo, ya te digo que no entro a discutir eso, que una conexión neuronal no dé lugar a una verborrea en una persona. No digo que no. Lo que eso no es condicionamiento pavloviano. Pero no es condicionamiento pavloviano por definición.
Claro, porque Porque, no puede ser una RI. claro, es que Ya. no puede ser. Independientemente de que pueda existir la posibilidad de que con una activación neuronal alguien hable, yo ahí no entro. Lo que no puede ser, lo que no es una RI. Lo seguiríamos conceptualizando como un discriminativo que evoca de manera casi No es tan automática. fácil. Yo no sabría cómo hacerlo hasta que sepa por qué, cómo, qué conexión, con qué se ha asociado. Es que tú quieres recetas y el análisis funcional es antirrecetas. No, sí, yo lo sé, pero te estoy poniendo No un caso. sabes. Te O estoy sea, poniendo. tengo que estudiar el caso. Yo no puedo afirmar a priori. No puedo. Vale, pero un caso hipotético. Pero tendría que estudiarlo y me pongo a inventar. Eso no ayudaría a clarificar el problema, porque inventaría algo para darme la razón a mí misma. Vale, vale, entiendo. O sea, pero por definición no puede ser una RC porque tampoco puede ser una RI naturalmente producida. O sea, una RI. Vale. Bien, con eso me quedo tranquilo. Vale, ya para ir cerrando, Froxan. Te voy a hacer así unas preguntas rápidas si quieres desarrollarlo bien, si no, no te preocupes. Autismo, genético aprendido. Hay una base, está claro, que no se sabe muy bien cómo funciona y que predispone al aprendizaje de conductas autistas. Pero hay una base potente, que es Vale. muy variable, muy, muy variable según qué personas, pero no es una causa. Entre otras cosas porque el autismo ahora ya ni siquiera se dice autismo, son trastornos del espectro autista, de tan amplio que es. Vale. Si hay una base, está claro. Bien, otra pregunta un poco rara, a ver si puedo explicarla bien. ¿Puede pasar que nosotros, digamos, tengamos una enfermedad por condicionamiento clásico? Me explico. Si por asociaciones entre, por ejemplo, el pensar en la enfermedad y la enfermedad, o lo que produce la respuesta que genera esa enfermedad, no pudiera ser que yo por pensar en esa enfermedad pueda tenerla. A mí, dicho de esa manera, me parece imposible, dicho de esa manera. Vale. Sin embargo, sí pienso que tú puedes producir alteraciones en tu organismo a través de procesos de condicionamiento clásico. Toda la psiconeuroinmunología estudia eso. Vale, pero sería más sugestionado, no sería la propia enfermedad en sí. Vale. Otra pregunta rápida. ¿Por qué el concepto de regla verbal lo estamos usando mal en la gran mayoría de casos? Porque lo estás diciendo mucho últimamente y yo no sigo sin entender por qué. Pues precisamente porque hay gente que solo va al psicofés. ¿Qué te gusta? Que no, que es así. Yo no me busco, yo digo las cosas. Si yo participo en el psicofés, no critico el psicofés. Si voy allí, voy encantada y creo que la gente de Engrama, de Conductín y de Émora están haciendo una tarea estupenda. Pero lo que pasa es que el psicofés no es solo la formación y no nos podemos cantar, todos sentar, recogernos de la manita y decir que estupendo, todos estamos aquí, somos analistas de conducta. No. Entonces, el concepto de regla es un concepto enormemente controvertido, muy controvertido. Hay gente que dice que es inútil, hay gente que dice que es igual que una instrucción, hay gente que equipara las reglas a otro tipo de funciones, hay gente que no es, que es morfológico, que no es funcional, etcétera, etcétera. Entonces, es tan controvertido que no se puede utilizar alegremente. Y es más, es verdad que hoy en día esto es por reglas, esto es no sé qué, esto es por no sé cuánto. Entonces, es un problema, es un concepto complejo y desde muchos autores perfectamente conocedores del tema, incluso inútil. O sea, hay de todo, hay una controversia enorme. Vale. Pero yo, por ejemplo, no voy solo al psicofés y sigo teniendo la duda. ¿Perdona? Que yo no voy solo al psicofés y también tengo la duda. Pero es que dudar es muy sano, ¿eh? Lo sé, lo sé. Me hizo gracia Bueno, no te preocupes. Vale, dos últimas preguntas ya. No puedes llegar a la seguridad absoluta y si llegas a la seguridad absoluta es que te estás equivocando. Ujú. Una cosa distinta es que tú hables con seguridad de aquello que sabes, que reconozcas. Y estoy hablando de mi persona ahora, que crees que te puedes equivocar como cualquier persona, pero que cuando hablas de conocimiento que es adquirido y que está basado no en una intuición, como digo siempre, sino en datos, en cosas que han propuesto y en las que han trabajado otros autores, me puedo equivocar al explicarlo, pero no en el conocimiento en sí, sino en el uso que hago yo de ese conocimiento. ¿Vale? Vale. Entonces, es bueno y nunca se acaba de aprender. Y yo creo que el análisis de la conducta es fascinante porque es una forma de entender el comportamiento, de trabajar sobre el comportamiento que abre un camino que no para. Es, es increíble.
increíble. Ujú. Y ahora en relación a la complejidad de de esto que estamos estudiando, ¿qué es lo que todavía no se entiende de la conducta adjuntiva? Pues ya se empiezan a entender muchas más cosas porque se le ha dejado de llamar conducta adjuntiva para llamarle conducta controlada por el programa. Ah, vale. Sí, esto ya lo dije yo también. ¿A mí? Sí, yo creo que lo dije allí, pero no lo sé. Hace tiempo que el término conducta adjuntiva ha desaparecido y se llama conducta inducida, inducida o controlada por el programa. Y lo que dicen es que se generan nuevos discriminativos porque estaban presentes en el momento del reforzamiento de una conducta. Entonces, lo que habla es de la complejidad estimular, que muchas veces cosas que están presentes se condicionan o adquieren un valor sin que tú lo estés haciendo para ello, pero controla. Entonces, se llama así. No sé por qué se ha parado un poco el interés por este tema, que a mí me parece apasionante por lo útil que es en la clínica. Se está estudiando, por ejemplo, Ricardo Perón y su grupo en la UNED está estudiando el fenómeno de extinción. Está planteándose cosas curiosísimas. El descuento por demora, como el reforzador pierde cada vez más peso cuanto más se aleja, se espacia la relación entre la aparición del reforzador y la respuesta. O sea, hay cosas que se están estudiando interesantísimas, hiperinteresantísimas. Ujú. Entonces, la Vale. conducta adjuntiva, entre otras. Vale, pues ya la última pregunta para cerrar. Si fueras un animal, ¿qué animal te considerarías? Eso ya me lo preguntaron. ¿Y sabes No, lo que? no fastidies, no me lo he visto. Me lo preguntaron y lo que ocurrió después es que me regalaron, dije, un gato. Y Y me te regalaron unos pendientes de gato y un colgante súper bonito. Ya me fastidiaste la pregunta. Bueno, pues ¿qué mensaje dejarías para los alumnos de psicología que están perdidos? 15 segundos tiene que ser. Pues el que digo siempre. Que Como que siempre, también te lo han preguntado, ¿no? siempre, pero esto es muy tópica, ¿no? Yo siendo yo docente, les haría, el, el- sí, me gustaría más bien, que no me gusta dar consejos, es que no sé cómo plantearlo. Creo que el cuestionarse las cosas es muy bueno, que la universidad no es necesariamente la fuente de conocimiento que tendría que ser. Eh, yo creo que es un sitio donde la universidad, donde no se aprende a hacer, sino se tiene que aprender a pensar. La universidad no puede ser una fábrica de profesionales. Y entonces mantener ese espíritu crítico frente a todo. Y leer, 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 que no todo es el psicófes. Ya. Pues nada, Proxia, muchísimas gracias, te lo agradezco enormemente. Me iré a hacer el máster del SABEC porque, bueno, el de tema no puedo online. Y agradecido enormemente porque me haya dado este tiempo, ya me puedo morir tranquilo. Y un beso enorme. Espero que te cosas mucho más interesantes que esta entrevista para que te puedas morir tranquilo. Aún te queda muchísimo por vivir. Y yo soy uno de esos fanáticos. Nada, tampoco sin pasar la línea, pero es verdad que hay admiración. Así que un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Hasta Nos luego. vemos. Hasta Chao. luego.